Santa Juana de Arco es una santa que vamos a celebrar en estos días, el 30 de mayo, es su fiesta litúrgica. Una santa maravillosa, estupenda, pero también discutida y polémica, sobre todo en su época. Una santa de la cual se han hecho algunas películas, incluso recientes, como para también darnos cuenta de la actualidad que tiene esta mujer. Santa Juana de Arco nació en la ciudad de Domremy, al noreste de Francia, en el siglo XV, año 1414. Familia de campesinos, sus padres eran campesinos. Ella también, una chica muy sencilla, muy simple, muy humilde, analfabeta, no sabía leer ni escribir, muy piadosa, amante de la Virgen María, a la cual le llevaba flores al templo todos los sábados, cuenta la historia. Santa Juana de Arco, que siempre que podía, también cuenta la biografía, los biógrafos, siempre que podía se confesaba, comulgaba, o sea, analfabeta, sí, pero muy sabia en lo espiritual, de mucha fe, que es lo más importante, ¿no? Eso, esa escuela espiritual o esa sabiduría. Hasta los 13, 14 años, una vida, diríamos, normal, una joven francesa, una campesina muy piadosa. A los 14 años, 13, 14 años, empieza a escuchar voces internas, locuciones, algunos santos que le hablan, el arcángel San Miguel que también le habla, incluso se le aparece. En última instancia, Dios, ¿no es cierto?, el Señor, el Espíritu Santo, que le habla a esta mujer y le da algunos mensajes muy precisos. El mensaje era liberar Francia. Tú debes liberar a Francia, proteger al rey francés, en aquella época llamado Carlos VII, rey de Francia, y liberar Francia, porque en aquella época los ingleses habían invadido Francia. Cuando no, los ingleses invadiendo territorio ajeno, ¿no? O robando tierras. Bueno, Francia no fue la excepción, también fue víctima de esta usurpación inglesa en esos años. Muchas ciudades fueron conquistadas por los ingleses, con lo cual esta niña recibió esa misión por parte de Dios: defender Francia. Cuando ella planteó esto que iba escuchando, estas locuciones interiores, nadie le creyó, obviamente, ¿no? Una chica joven, una chica encima de campo, analfabeta, nadie le creyó, ¿no? Decían que no, que era un invento, que estaba fabulando, que era producto de su imaginación. Pero claro, estas voces seguían y seguían y seguían, con lo cual la insistencia de la santa hizo que pudiera entrevistarse con un funcionario del rey, el cual inicialmente no le creyó. Ella regresó a su casa, pero anunció, profetizó o vaticinó una derrota del ejército francés. Derrota que luego ocurrió tal como la santa había vaticinado. Con lo cual, este funcionario del rey, al escuchar la profecía y luego ver que se había constatado lo que la santa había anunciado, le creyó, y este hombre hizo de puente para la entrevista de la santa con el rey Carlos VII. El rey tenía dudas sobre la veracidad de estas profecías, de estas revelaciones o locuciones de Santa Juana de Arco, con lo cual, ¿qué hizo? Un poco para engañarla y ver si lo que ella decía era todo verdad o no, se disfrazó, el rey se disfrazó de otra persona, y en su lugar, en el trono real, el rey colocó a un funcionario, un doméstico del Palacio Real, lo disfrazó de rey y lo sentó ahí en el trono. Cuando entra a la sala Santa Juana de Arco, en vez de ir al falso rey disfrazado, se dirigió al auténtico rey, a Carlos VII, que estaba por ahí, con un aspecto que no era el real, obviamente, pero ella se dio cuenta, Dios la iluminó, se dio cuenta y fue directamente a verlo a Carlos VII. Esto obviamente impactó al rey, se dio cuenta que, bueno, que esta muchacha
era inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. No solamente porque se dio cuenta del disfraz, sino también porque luego le dijo cosas que nadie sabía, que solamente el rey conocía, con lo cual ahí se dio cuenta. Ahí Juana de Arco le dijo: debo estar al mando del ejército para liberar a Francia, es eso lo que Dios me pide. Entonces el rey Carlos VII se tomó en serio estas palabras, la designó capitana de un ejército muy importante. Con ese ejército ella recuperó la ciudad de Orleans, que había sido tomada por los ingleses, logró reconquistarla, y luego otras ciudades también. Empezó a venir como la victoria del ejército francés. Hasta ahí, hasta ese momento, encima la popularidad de la santa iba creciendo, la popularidad del rey también iba creciendo, que fue recoronado en Reims en una ceremonia muy solemne. Hasta aquí tenemos a una santa que quizás no tenga mucho de santa, sino más bien de patriota, digamos, ¿no? O de soldado, o de guerrera. De hecho, en las pinturas por lo general aparece así, ¿no? En las imágenes, en los cuadros, aparece como una santa guerrera, ¿no? Con la armadura del soldado o del caballero medieval. ¿Qué ocurrió? Cuando el ejército francés iba reconquistando Francia, los ingleses iban siendo expulsados del territorio, Carlos VII, que era un hombre bueno pero débil y muy miedoso, temeroso, al sentir mucha presión política en torno a él, porque claro, muchos en torno al rey le tenían envidia a la santa. Imagínense ustedes, una muchacha campesina, 17 años, 18 años, a cargo del gran ejército francés. Muchos le tenían envidia, no aceptaban esta situación, no aceptaban que el rey la promoviera tanto. Con lo cual empezaron las intrigas, las envidias, empezaron a llenarle la cabeza al rey. Y el rey, que era una persona débil, que era un miedoso, hizo un pacto, una alianza también con el enemigo, con Inglaterra. Y cuando el ejército francés entra a París para reconquistar la ciudad de París, ahí es como que la dejan sola, la abandonan, la hieren en combate, la capturan, la ponen en la cárcel. Los franceses la entregan a los ingleses, se la venden a Inglaterra. Sobre todo Inglaterra quería tenerla, ¿no? Poseerla, encarcelada a esta mujer y juzgarla y condenarla finalmente, como ocurrió. Bien, se armó todo un tribunal conformado por 50 personas, en su mayoría obispos, que atacaron a Santa Juana de Arco, teólogos, abogados de la iglesia, sacerdotes que no la querían, mucha envidia, ¿no? Que no aceptaban que esta muchacha fuese quien fue, realmente una santa, ¿no? Iluminada por Dios. Con lo cual la acusaron falsamente, o sea, calumnia, dijeron que esta mujer era una bruja y que las victorias de su ejército eran a causa de brujerías, de maleficios que ella había hecho. Le decían que las voces que ella sentía eran producto también de cuestiones diabólicas, demoníacas o de brujerías. La condenaron por bruja, todo mentira, ¿no? Le dijeron que se retractara de esas locuciones, de esas voces que sentía. Ella dijo que no, que lo que sentía era realmente de Dios, que las voces eran del cielo, que era el Espíritu Santo, Dios, los santos, San Miguel Arcángel, quien le hablaba o quienes le hablaban. Se mantuvo firme, a pesar del martirio, a pesar del dolor, martirio que ya empezó en la cárcel. Ella cuenta que los ingleses en la cárcel la hicieron parir, como se suele decir, ¿no? Le hicieron sufrir mucho. Finalmente, el tribunal, la Inquisición, conformada por ingleses y franceses, la condenaron a muerte con esa pena terrible que era, en aquella época, quemarla viva, ¿no? Quemar viva a la persona, la hoguera. La ataron a un palo y la empezaron a quemar viva. En ese momento se puso a orar con mucha fuerza, mirando un crucifijo que fue su único
consuelo. Esta muerte, este martirio ocurrió un 30 de mayo del año 1431. Santa Juana de Arco tenía 19 años de edad. Décadas después, más de 20 años después, tuvieron que pasar para que se reviera o reestudiara el juicio contra la santa y se dieron cuenta las autoridades entonces que ese juicio había sido muy injusto, que esta santa había sido víctima de la injusticia, víctima de la envidia, víctima de intrigas, y que esta santa en realidad, además de guerrera, patriota, soldado de Francia, además había sido una santa, es decir, alguien que se mantuvo fiel a sus principios, se mantuvo fiel a la voz de Dios, porque en el fondo la santidad es eso. La santidad no es hacer cosas extraordinarias, sino ser fiel a la voz de Dios que habla en el corazón de cada uno, en la conciencia cristiana. Ser fiel a esa voz, ser fiel a la voluntad de Dios, ser fiel y mantenerse firme en aquello que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Eso es la santidad. Esta santa sabía que por mantenerse fiel al Señor y a sus voces iba a sufrir mucho, ¿no? La cárcel, la vejación, la humillación y finalmente la quema, pero se mantuvo fiel. Ella no quiso retractarse, no quiso negar a Jesús, no quiso decirle a Jesús, prefiero vivir antes que morir. Le dijo a Jesús, quiero serte fiel, quiero seguir tus voces, quiero dar testimonio de aquello que tú me dices o me enseñas. Y por esa fidelidad prefirió la vida eterna antes que vivir muchos años acá en la tierra. Un 30 de mayo, esta santa entró al cielo. Le pedimos al Señor, por medio de esta magnífica santa francesa, patrona de Francia además, Santa Juana de Arco, que nos ayude a ser fieles también nosotros a las inspiraciones de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios nos pide, nos muestra a cada uno en nuestra vida de fe. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.